de habilidades claves como son la concentración, la motivación, el manejo de la presión y la regulación emocional. Después le vamos a escuchar a Gabriela Rosero. Ella es psicóloga organizacional con más de 8 años de experiencia en el área de talento humano. Ella ha trabajado como HR Business Partner en Diners Club del Ecuador, liderando estrategias de gestión de cambio, desarrollo de talento y transformación digital. Además, ella es fundadora de Jobs Lab HR y ha impulsado procesos de empleabilidad, selección y consultoría en gestión del cambio con un enfoque en metodologías ágiles. Actualmente, Gabriela es la directora de desarrollo organizacional en Profectus y docente de psicología organizacional en la USFQ. Su trayectoria combina la práctica profesional con la formación académica, incluyendo 2 maestrías en gestión de talento humano y transformación digital. Después le vamos a escuchar a María Belén Álvarez, nuestra psicóloga jurídica. Ella es psicóloga clínica graduada en la USFQ con un máster en psicología jurídica y criminológica. En el área clínica, María Belén se especializa en terapias contextuales, atendiendo pacientes adolescentes y también adultos jóvenes, mientras que en el área jurídica se ha desempeñado en atención a víctimas, especialmente a sobrevivientes de violencia de género. Después vamos a escuchar a Stephanie Landívar, nuestra psicóloga clínica que tiene especializaciones en psicología positiva, psicoterapia humanística gestalt, facilitación de grupos y arteterapia. Stephanie es cofundadora del Grupo de Estudio de Psicología Positiva de Ecuador, EPE, y colaboradora del Instituto de Bienestar de Ecuador. Es también tallerista nacional y expositora en congresos de psicología positiva en España, Chile y México. Y por último está Laura Salvador, nuestra psicóloga educativa. Ella es graduada en psicología educativa y tiene una maestría en psicología clínica. Ha tenido formación profesional en terapia familiar y facilitación de procesos de desarrollo integral. Laura ha trabajado profesionalmente en espacios educativos, en agencias de Naciones Unidas, en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad de las Américas, en Eurofish, en las aldeas SOS, en el Centro de Formación e Investigación Sistémica, en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio de Educación. Además, es voluntaria en la Global Facilitator Serving Communities en procesos de recuperación y también en Psychosocial Post-Desastres, así como en AMGS, en creación de programas y proyectos de formación para niñas, jóvenes y adultas en educación no formal para la región del hemisferio occidental. Por otro lado, Laura brinda atención psicológica en su consulta privada. Así que bueno, bienvenidos a todos nuestros expositores. Les agradezco mucho por estar aquí y les voy a contar a todos las 2 preguntas en las que van a basar su exposición. La primera es básicamente en qué consiste su área de especialización en la psicología y después van a responder cómo es un día típico en la vida de un profesional de la rama de la psicología en la que ustedes se especializan. ¿Cuáles son para ustedes los mayores retos y satisfacciones? Así que bueno, empecemos con Noam. Te escuchamos, Noam. Bueno, muchas gracias, Soledad, por esa introducción. Buenas tardes con ¿Qué eras? Eran las 3. O sea, no estoy tan tarde. Ay, maldita sea, todo el mundo está prendido la cámara. ¡Qué joda! No, todo el mundo está prendido. Perdón un ratito, Noam, te Gracias por interrumpo. conectarse y Gracias. tranquila, no pasa nada. Seguimos escuchando. Ahí seguimos. Bueno, como les decía, ¿no? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco de mi profesión, si bien 10 minutos quedan cortos, pero hablarles un poco de qué es lo que hace un psicólogo deportivo para que tengan un poco más práctica de cómo funciona. Yo también, bueno, todos pasamos por la universidad y es muy lindo y se lee sobre todo y se aprende sobre todas las ramas, las áreas, pero a la final
En la práctica difiere un poco todo y creo que lo que van a poder ver hoy es que dentro de la psicología hay tantas ramas y hay tantas cosas, pero de cierta forma creo que todo va conectando. Entonces, un gusto poder formar parte de este foro. Y sí, pues más bien, ¿me repites la primera pregunta para ir respondiendo? Claro que sí. La primera pregunta es, ¿en qué consiste tu área de especialización en psicología? ¿En qué consiste la psicología deportiva? Cuéntanos un poquito más cómo es. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para empezar, como el nombre bien lo dice, la psicología deportiva tiene que ver mucho con el trabajo que se hace con deportistas. Entonces, así sea de alto rendimiento o de un nivel amateur, las sesiones, o sea, el trabajo, lo que uno aplica con los deportistas está directamente relacionado a eso. Entonces, mucho se ha visto cómo últimamente en el deporte, los que siguen el deporte, seguramente cada uno tiene su deporte por ahí preferido, que le gusta ver o jugar o sentir, se da cuenta que los deportistas tienen varios, no diría problemas, pero situaciones que tienen que enfrentar, que la cabeza les juega en contra, ¿no? Existen muchas conceptos que son valorados aquí, como la presión, la concentración, el manejo de las emociones, de muchas cosas que también entran dentro de la psicología clínica, como la ansiedad, la depresión por no obtener resultados, etcétera. Entonces hay muchos de los conceptos que se cruzan, pero el enfoque de la psicología deportiva es, y por lo menos de lo que yo lo practico y de lo que yo lo vivo, es mucho más relacionado con el coaching que con dar terapia. ¿Por qué? Porque normalmente con los deportistas que yo he trabajado, que yo he visto, si bien a veces traen cuestiones o trastornos que por ahí podrían ser clínicos, se los enfrenta desde un aspecto mucho más relacionado al rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque el deportista se valora mucho en base a eso. O sea, su valor como persona se basa en el deporte, en cómo me va en el deporte. Es algo tan importante para ellos porque lo practican todo el tiempo, están constantemente pensando en eso. Entonces, eso quisiera que entiendan de entrada y de ahí que también no es solo para cuando hay problemas. O sea, esto es un entrenamiento mental para los deportistas. Entonces, así como van al nutricionista para cuidarse de su dieta y así como van al fisio para entrenar su cuerpo y van al gimnasio y todo, esto es parte de todo su entrenamiento holístico como deportistas. Entonces, hoy en día les diría que un deportista, o sea, para un deportista es un lujo tener un psicólogo deportivo, especialmente aquí en el Ecuador. Si nos vamos, yo que sé, a Estados Unidos o a otros lugares del mundo, capaz que ya está un poco más desarrollada la rama y más involucrada en el deporte. Ahora en el Ecuador todavía es un lujo, entonces la mayoría de los deportistas que buscan este servicio son elite o profesionales o a proyección, o sea, muchos jóvenes, talentos que tienen una buena proyección en el deporte. Pero eso es importante entender porque mucha de la gente que viene a psicología deportiva no tiene ningún, o por ahí tiene ciertas falencias pequeñas que son cosas no tan graves. Nadie viene, o sea, no mucha gente viene con problemas muy graves. Entonces son cosas más light, por así decirlo, de qué se trata. Entonces se habla mucho de la regulación emocional, ¿no? El manejo del miedo, de la ansiedad, de la frustración, porque no se me den las cosas. Se trabaja bastante lo que es la concentración y la atención plena en lo que debo hacer y no en todo lo que me rodea. Se habla mucho de lo que es de la motivación y a través del establecimiento de metas. Se trabaja mucho la autorregulación de confianza, de motivación, de manejar mis pensamientos negativos y mis dudas y mis miedos, etcétera. El fracaso, ¿no? Mucho miedo al fracaso, cómo manejo todas estas cosas. Y bueno, y se enseñan herramientas para ir manejando estas cosas. ¿Y por qué hablo tanto del manejo? Creo que sí es importante entender eso,
porque estas cosas no desaparecen. Es decir, la presión siempre va a existir en los deportistas, los miedos siempre van a estar, el fracaso, el tener miedo al fracaso siempre va a estar. Entonces no es tratar de desaparecer esas cosas, sino más bien lograr manejarlas efectivamente y que yo pueda rendir a mi máximo nivel o como quisiera dar mi 100%. Gracias, Noam. Me suena súper interesante esto que nos estás contando y me suena también a que es como una práctica más rutinaria, como dices, no tan enfocada en la patología o en una situación grave, sino en lo que el deportista necesita en ese momento para poder rendir, como dices, como una más de las aristas que necesita, en las que necesitaría atención, ¿no? Justo, Bueno, ¿no? voy a pasar a la segunda pregunta para después poder continuar con los otros expositores. Cuando les Sí, queden sí. 2 minutos, yo les voy a hacer así para que sepan que ya les falta poco tiempo, ¿ok? De una. La segunda pregunta, Noam, era ¿cómo es un día típico en la vida de un profesional de tu área y cuáles son los mayores retos y satisfacciones que encuentras? Ok, bueno, a ver, entonces eso creo que es chévere porque yo ya me he dado cuenta que hay varias cosas que hacer, no es una rama muy limitada a lo que uno puede hacer o cómo se puede desarrollar. Entonces hay diferentes... Puedo apagar el micrófono. Perdón, Joaquín Chiriboga, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Oh, sí, disculpe. Gracias. Perfecto. Entonces, ahí les voy contando un poquito perdón, ahí también tengo un poquito de déficit de atención, me volé, estas cosas me distraen. Te entiendo. Pero sí, entonces, como mencionaste, yo trabajé en un equipo de fútbol, entonces ahí el trabajo era mucho de grupal, mucho de trabajar trabajé en formativas, trabajé en el primer equipo, cambia mucho por las edades, ahí capaz la psicología educacional nos va a contar un poquito más de eso, pero era mucho trabajo de estar con la gente, de esto, coordinar grupos, un poquito más administrativo, etcétera. En cambio ahora que me dedico más a la consulta privada, trabajo uno a uno o por ahí con duplas de deportistas, que sí que boli o a veces dobles en tenis o cosas así. No hago trabajo grupal hacia el día coaching, que en el aspecto de los grupos cambia bastante. Entonces yo lo resumiría en eso, lo vería como trabajo grupal o trabajo individual. Ahora se puede meter donde sea, o sea, no hay muchas cosas establecidas dentro de lo que hace un psicólogo deportivo. Entonces, puedes trabajar con gente amateur, deportistas de élites, hay mucho interés creciendo por el psicólogo deportivo. Entonces, hay varias formas en las que uno puede dividir su día, pero yo más o menos lo dividiría así. Pero mi día hoy en día, tengo varias consultas al día, estoy justo en consultas de por ahí una hora, entre 50 minutos, una hora. No, dejamos de escucharte. Está como un poco entrecortado, pero creo que nos pudimos hacer una idea bastante general de cómo es tu trabajo y cómo es un día en la vida de un psicólogo deportivo. Muchas gracias. Vamos ahora a escucharle a, a Gabriela Rosero, a nuestra psicóloga organizacional. Mucho gusto tenerte aquí, Gabriela. Muchas gracias. Hola Sole, hola chicos, ¿cómo están? No, el gusto es totalmente mío, gracias por... Y quería pedirte, Sole, si tal vez me puedes activar para compartir pantalla. Tengo una pequeña presentación que Claro les he que sí. preparado. Súper, Dame un minuto. buenazo. Deberías estar, vele ahí. Déjame ver, sí, Ya. perfecto.
Entonces, please, me van diciendo cuando ustedes lo puedan ver ya. Ya No lo sé si vemos, hay Gabriela. buenas. Chévere, Sí. chicos. A ver, yo sí quise estructurar un poquito más de esto, como un poco más de interactivo para que entiendan de dónde viene mi pasión por la parte de psicología organizacional. Me encanta contagiar esta pasión a la gente. Entonces, si a alguien le gusta un poquito y si logramos sacar de esto a alguna organización o algún interés, yo ya me voy a sentir satisfecha. Pero bueno, entonces quería empezar haciéndole esta pregunta. No es necesario que me respondan, solo que la piensen, ¿no es cierto? Si alguna vez han sentido que la empresa tiene alma. Me acuerdo cuando un pasante en Diners, en una de las preguntas, le estaba entrevistando, me preguntó algo que a mí me descolocó por completo y me dijo, ¿cuál es el alma de esta empresa? Y yo, qué loco, o sea, jamás en mis no sé cuántos años de reclutamiento y selección, alguien me había hecho la pregunta de cuál es el alma de esta empresa. Y creo que a partir de ahí podemos centrar todo lo que significa realmente o todo lo que llegue a englobar la psicología organizacional. Porque a veces la psicología organizacional es vista como muy corporativa. Y sí, sí, tiene su componente corporativo, pero también es muy humana. Y la psicología organizacional lo que trata justamente es eso, ¿no es cierto? De ver la parte humana y de entender cómo los humanos podemos trabajar para alcanzar las metas organizacionales. Sí. Entonces, un poquito, déjenme pasarle por aquí. Que no se pasa. No importa. Vamos así. Igual creo que ahí lo ven, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, un poquito de la carrera de lo que Sole les contaba al principio, ¿no es cierto? Toda mi formación, todas las empresas por donde fui pasando, fueron claves para mí para ir entendiendo cómo responder esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el alma de estas empresas? Y creo que todo, y le puse así como un circulito, porque para mí sí es importante como el simbolizar que es un todo. ¿No es cierto? Tanto la educación como la experiencia profesional que he podido adquirir en estos años realmente es un complemento y le puse al dragón en el centro. Y creo que para mí lo que ha sido importantísimo es llevar a todos los lados que he podido ir esta esencia dragón, esta esencia San Francisco que nos distingue tanto a nosotros en el mundo laboral. En cualquier rama que ustedes vayan a elegir o en cualquier rama o en cualquier carrera que ustedes estén siguiendo, les va a representar porque tenemos ciertas cositas o ciertas características que hacen que nosotros pensemos un poquito más allá, ¿no es cierto? Que integremos como todos estos ámbitos del conocimiento para poder ser profesionales globales. Entonces, esa parte es súper importante. Ahora, ¿qué es lo que hace la psicología, no es cierto? Así como muy teóricamente, si nos queremos ir a textbook, lo que hace es estudiar este comportamiento humano en los diferentes contextos laborales, ¿sí? Ayudando tanto a que las personas como las organizaciones puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan alcanzar su propósito con bienestar. Y aquí es importante para tanto las personas como las organizaciones, porque sí hay ocasiones en donde uno piensa que el psicólogo organizacional es el psicólogo clínico de la empresa. Nosotros tenemos base de psicólogos, pero no somos clínicos, no estamos autorizados a dar terapia, ¿sí? Entonces, no somos el pañuelo de lágrimas de las empresas, porque también tenemos que entender cuáles son los resultados a los que queremos llegar, pero hacer coordinada para alcanzar justamente este estado de bien, tanto para el colaborador, ¿sí? Como para la empresa. A la final, si nos ponemos a pensar, nosotros pasamos la mayor cantidad de nuestra vida en el trabajo. O sea, no le damos la misma cantidad de horas a la familia, muy probablemente a nuestros hobbies tampoco, a nuestros padres, a nuestros hijos, a lo que nos gusta. La verdad, donde estamos más presentes en toda nuestra vida es en el trabajo. Entonces, la misión de los organizacionales es hacer que este lugar donde más tiempo pasamos sea un lugar de... ¿Ok? Entonces somos como estos arquitectos de las organizaciones, somos los que transitamos estos, ponemos los andariveles del tren, que son estas cositas de aquí, ¿no es cierto? Para que se generen diferentes políticas, procesos que estén acorde, pensando tanto en las personas como en las organizaciones. Estos arquitectos de las emociones que va detrás, de cómo se conjuga la parte humana para que realmente tengamos un resultado que queremos, ¿ya? ¿En qué se traduce? Se traduce en
que básicamente es lo que hace la psicología, lo que se enfoca, ¿no es cierto? Cultura y liderazgo, cambio y transformación, desempeño y talento y bienestar y salud mental. Este último componente es realmente un componente que es muy reciente. Muy reciente, antes era muy de, ok, haz selección, ok, haz capacitación, contrata, que la persona esté lista ya para mañana, haz el descriptivo de cargo. Pero realmente es muchísimo más que. Y este boom que ha salido, creo que fue realmente fuerte aquí en el Ecuador, ya real, ¿no es cierto? Ya viendo cosas reales a partir de la pandemia, ¿sí? Que es toda esta parte de bienestar y salud mental. Poco a poco empiezan a crearse más leyes que van apoyando esto, que es algo realmente súper bueno, pero sí hay mucho trabajo aún que hacer por ese lado. Y de ahí para contestarte como la otra pregunta de cuáles estos días o cómo es el día normal. Día Claro. para alguien que trabaja profesional. De y como recursos los principales humanos. retos y satisfacciones también. Que hay. O sea, lo que les puedo decir es que no hay día igual. Es que todos los días son diferentes. Depende ya mucho de la especialidad que tengas ya dentro de psicología organizacional, pero les puedo decir que el día se puede ver reuniones entre clientes, entre las empresas, entre los diferentes departamentos, en entrevista, entendiendo la estrategia para hacer una mejor cultura, para entender cómo puedo evaluar desempeño de la mejor manera, cómo puedo atar el desempeño a que realmente hay un engagement fuerte de parte de las personas, cómo adapto beneficios de las empresas a lo que realmente la gente quiere, ¿no es cierto? Incluye muchísimas reuniones, incluye muchísimas conexiones humanas, que es lo que me encanta, ¿no es cierto? Y también incluye mucha estrategia, porque ya no solo el pedacito chiquito de aquí, el individuo, lo tienes que ver, pero ves también todo el contexto como más grande. Y algo que sí me gustaría como irles diciendo son como estas 6 cositas que a mí me han marcado, que tal vez me hubiera encantado que me hubieran dicho antes, pero que sí me gustaría compartirles, ¿no es cierto? Que me ha enseñado esta hermosa carrera en estos 8 o 9 años ya de experiencia profesional, que tenemos que tener mucho esta escucha, ¿sí? Aprender a escuchar lo que no se dice. Y esto, chicos, en cualquier carrera, sea organizacional, sea clínico, sea educativo, sea medicina, sea artes liberales, no importa. Aprender a escuchar lo que no se dice, porque siempre vamos a trabajar en algún contexto con otras personas y esto es súper importante. Tener esta mentalidad ágil, ¿no es cierto? El mundo está cambiando, tú necesitas cambiar. Lo que ayer funcionaba, tal vez hoy no funcione y tienes que cambiar en la marcha y ver qué sí puede funcionar. Parte de empatía estratégica, ¿no es cierto? No solamente nosotros somos recursos humanos, sino somos agentes donde estamos, ¿ya? Resiliencia, entender bien fracasar, nos vamos a dar de tortazos, nos vamos a tropezar, ajá. Como me decía un jefe, si te equivocas, equivócate rápido y barato. O sea, rápido, rápido y barato, te levantas, propones una solución y sigues adelante, ¿no es cierto? Tener este liderazgo el verdadero impacto no siempre se mide en aplausos, no siempre te van en el spotlight para que seas tú la estrellita de Navidad, pero realmente las cosas que tú hagas cuando es pensando en tu gente y con una buena estrategia, las cosas resultan. Y por último, el coraje organizacional y la parte ética, que es siempre defender lo correcto, no lo conveniente. Y a veces eso en la parte laboral o en el mundo laboral puede llegar a ser súper difícil cuando somos recién graduados y vamos a una empresa y tenemos estos jefes gigantes de años de trayectoria que te dicen es que siempre se ha hecho así las cosas. Y es en este punto en donde ustedes se van a diferenciar por la clase de profesionales que van a ser. Así que nada, decirles que el mundo sí necesita o va migrando, ¿no es cierto? Necesita menos reglas vacías, más propósito, menos procesos automáticos y más personas valientes, menos empresas sin el que le estaba diciendo al principio y más psicólogos organizacionales con esta visión. Así que eso chicos. Y muchas gracias, nada, Gabriela. Que les sirva inspiradora tu charla, gracias. Súper, gracias a ustedes. Vamos a escucharle ahora a María Belén Álvarez. Hola, buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, yo soy jurídica y dentro de lo jurídico, victimóloga.
¿Por qué decidí estudiar esta rama de la psicología que en mis ayeres no era tan conocida? Bueno, porque yo veía mucho Investigation Discovery, el programa de ID. Entonces yo decía, yo quiero, la gente es mala, ¿por qué hacen lo que hacen? Y esa duda, junto con mi carrera per se de psicología clínica, me llevó a interesarme por el comportamiento criminal. Entonces me fui e hice mi masterado en psicología jurídica y criminológica, porque en mi cabeza yo decía, yo quiero ser psicóloga forense, porque eso es lo que nos venden, la psicología forense per se. Pero una vez que yo entré a mi maestría, dije, a ver, me están abriendo las puertas a un mundo que yo no conocía y entonces ahora sé que yo nunca quise ser psicóloga forense, que sí quería estar en esa rama, pero no en el área forense. ¿Por qué? Porque un psicólogo o psicóloga que se dedica al ámbito forense solamente hace peritajes para ver que los testimonios de víctimas, victimarios, testigos sean coherentes. Y entonces tienen unas técnicas para evaluar coherencia y presentan ese peritaje ante juez. Pero yo decía, yo no quiero eso. Y ahí fue cuando descubrí la psicología criminológica, que es en donde realmente estudiamos la mente del criminal, su historial de vida, el por qué hizo lo que hizo, porque la verdad es que cuando tú te metes a esto entiendes que la mayoría de victimarios antes eran víctimas de un sistema que les falló y que resultaron ser victimarios. Eso no es justificación. A la final cometieron delitos y necesitan tener por eso. Pero luego una maestra los ojos completamente, porque yo decía, conducta criminal. Y nos preguntó y nos hizo una pregunta y nos dio un listado, ¿no? Y nos dijo, ¿todos conocen a Ted Bundy? Y todos, sí. ¿Todos conocemos a Jeffrey Dahmer? Sí. Oh, sí. Y luego la profe dijo, ok, denme el nombre de alguna de sus víctimas. Y todos en silencio. Y la profesora dijo, nos hemos esforzado mucho en entender el comportamiento criminal para preverlo, claro está, pero hemos olvidado a las víctimas, que son las que realmente sufren el daño después del suceso traumático. Y dije, sí, porque si en la clínica y en la psicoterapia tú trabajas con el dolor de la vida, digámoslo así, en victimología trabajas con el dolor traumático que muchas veces ha sido continuo, por ejemplo, abusos o a lo mejor solamente un asalto, eso puede ser un suceso traumático. Y la verdad es que no hay tanta literatura en victimología, no hay tantos victimólogos y victimólogas. Entonces yo dije, ok, creo que de aquí soy. Y así, ya con mi decisión en hacerme victimóloga, fue que migré a un trabajo en Ciudad de México que se llama Lunas. Las Lunas es una organización de gobierno en donde atendíamos a víctimas, a mujeres víctimas sobrevivientes de violencia de género. Y les dábamos la atención necesaria, pero en primera línea. Les conteníamos y de ahí veíamos qué podíamos hacer por ellas, ¿no? Mandarlas a algún refugio, a lo mejor ayudarles con un emprendimiento. Esa experiencia que yo viví en Ciudad de México, ok, por mi país, quiero hacerlo en Ecuador. Y realmente me topé con una realidad un poco compleja acá en Ecuador en cuanto a la psicología jurídica, porque se confunde mucho con las muchas áreas. Tenemos psicólogos clínicos haciendo trabajos de forenses, tenemos forenses haciendo trabajos de criminólogos, criminólogas, etc. Y yo dije, ok, cambiar el sistema. Entonces sí me dediqué básicamente a hacer peritajes victimológicos, porque dije, si por lo menos una víctima que después de una situación traumática puede beneficiarse de un trabajo con mi ayuda, lo voy a hacer encantada. Y eso es lo que hemos hecho. Realmente yo no hago peritajes victimológicos costosos porque entiendo que muchas víctimas vienen de precariedad, ¿no? Sobre todo las sobrevivientes de violencia de género, sobre todo sufren mucha violencia económica.
complejo que te paguen 100, $200, que es lo que en verdad cuesta un peritaje, sobre todo por las pruebas psicométricas. Entonces trato de hacerlo, no quiero decir altruismo porque no es altruismo, al final sí es un trabajo, pero trato de hacerlo cómodo para estas víctimas que de por sí ya han sufrido bastante y de por sí han sido revictimizadas por el sistema. Me he ido por ahí, doy muchas charlas de prevención, mucho con Fundación Equidad, que es una fundación destinada a trabajar con población LGBT para prever, porque si bien trabajo en hacerles los peritajes y en ayudarles, lo que más me gusta es prever. Justamente con el CIME, con la Clínica de Salud Mental, inauguramos ya hace 2 añitos, me parece, un nuevo comienzo, que fue básicamente terapia grupal con mujeres que habían de violencia y cobrábamos simbólicamente $1, pero ayudaba porque las mujeres se sentían acompañadas. Y respondiendo un poco a la segunda pregunta de cómo es mi día a día, creo que comparto mucho con Gabriela, es diferente, porque realmente cuando te piden hacer un peritaje no sabes qué vas a escuchar, no sabes qué historia hay detrás, no sabes si a lo mejor es una historia muy complicada o no tanto, entonces hay que prepararse emocionalmente, vas a escuchar algo muy complicado. Lo satisfactorio, lo que les mencionaba, si peritajes o mi trabajo, una víctima, ya sea principal o secundaria, reciben un trato justo y se repara el daño, yo ya me di por bien servida. Lo complejo es que justamente tenemos muchos y muchas profesionales que no saben muy bien qué están haciendo, entonces complican un poquito el trabajo de las personas que a lo mejor tenemos un poco más de noción de lo que criminólogo, victimóloga, en mi caso. Entonces eso puede ser complicado y obviamente hay que tener estómago para el área jurídica. No, no es para todos, no es para todas. De por sí dar terapia, también les digo, no es para todas, no es para todos, pero las historias que se trabajan en lo jurídico, sobre todo con víctimas, son muy pesadas. Y decirles que no es un trabajo tan extravagante de Investigation Discovery que yo veía, realmente puede ser un poco burocrático porque tienes que ir acá, allá. Entonces tampoco piensen que ustedes todos los días van a entrevistar a un Jeffrey Dahmer. No sucede. Entonces hay que situar también la profesión en la realidad, ¿no? Que puede ser burocrático y es pesada. Eso sería mi participación. Muchas gracias, María Gracias. Belén. Gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a nuestra psicóloga clínica, Stephanie Landívar. Hola Soledad, gracias. Hola, y gracias bienvenida. chicos. Bien, gracias por permitirnos también conversar un poco. Hoy en la mañana estaba con una de mis compañeras de trabajo. Yo les cuento que yo también soy consejera en la universidad, consejera psicológica en la universidad. Así que si es que algún momento quieren asistir a consejería, ya pueden asistir conmigo también. Pero hoy conversaba con una de mis compañeras y decía, qué chévere poder conversar sobre esto porque clínica y me interesa mucho que ustedes vean a la psicología clínica también con desde el enfoque del constructivismo, que eso es un poco en lo que yo me he basado también. Así que también les he preparado una pequeña presentación, más que nada como de guía, y la voy a compartir en este momento. A ver, denme un segundo. ¿Tienes acceso para compartir, Stephanie? Eso quiero ver. Creo que sí. Ahí estamos. Bueno, quisiera contarles que yo externamente a la universidad soy parte de un grupo que se llama Incentiva, que somos un grupo de psicólogos clínicos que nos hemos formado en psicología positiva. De hecho, fuimos los primeros psicólogos positivos aquí en el país y hemos traído esas formaciones acá también, acá al Ecuador. Entonces, nada, decirles que, bueno, en la psicología clínica, cuando yo me estaba formando como psicóloga clínica, evidentemente es para mí una pasión y trabajar desde la parte patológica es lo que se venía usando siempre. Y bueno, llega ya una década en la que empezamos a cuestionarnos también la parte salutogénica. Entonces, la psicología positiva viene a ser justamente una propuesta que se tiene para estudiar lo que funciona, lo que
en las personas, en los grupos, en organizaciones, en la parte educativa. Y cuando yo encontré a la psicología positiva, les comento, la encontré, ahí un poco estoy alineada con mis anteriores colegas, la encontré porque hice mis prácticas preprofesionales en la cárcel de mujeres. Y el trabajar con esa población me hizo pensar en que, bueno, cada uno tiene obviamente su bagaje, su experiencia, sus procesos personales, pero yo lo que quería trabajar en mi práctica preprofesional, lo que quería hacer con estas mujeres era trabajar específicamente la maternidad dentro de un aspecto penitenciario. Y el enfoque que le quería dar no era solamente desde la ausencia, sino también del encontrar lo funcional que puede ser madre dentro de un contexto tan difícil como ser privado de libertad. Así que así fue como yo encontré dentro de mi práctica preprofesional la psicología positiva y luego me enamoré y luego hice mi investigación en base a eso y tuve oportunidad de trabajar ya trayendo este tema a lo largo de mis años de experiencia. Como tal, la psicología positiva, lo que les menciono es el promover lo que es funcional en el ser humano. Y aquí les he puesto el concepto también de lo que dice la salud mental desde la OMS, que dice que es un estado de bienestar que permite que las personas puedan afrontar estrés, trabajar, aprender, contribuir a la comunidad. Y entonces va más allá de la ausencia de trastornos mentales. Y cuando topaba justamente con todo este gran tema de la psicología y la psicología clínica, ustedes saben, tenemos el DSM-5, el CI-11, como para poder diagnosticar y poder ver muy bien y muy claro las patologías. Sí me hacía falta también ver cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, hay este estudio súper interesante de las fortalezas de carácter que tenemos a través del estudio VIA, que cualquiera de ustedes puede meterse a viacharacter.com, en el que podemos nosotros descubrir, identificar cuáles son nuestras fortalezas de carácter y en base a eso también ir desarrollando e ir creciendo y floreciendo. Si bien la mayoría de nosotros, si es que vamos a trabajar en la parte clínica, vamos a trabajar en esta curva intermedia, ¿no? De la salud mental, que no es solamente la parte patológica, no es solamente la parte del trastorno mental, la mayoría de nosotros estamos en la media, somos funcionales, pero que siempre queremos sentirnos mejor. Entonces, para mí me ha dado mucho sentido, mucha coherencia trabajar con la psicología positiva, porque lo importante es realmente un estado de bienestar. Aprovecho cualquier espacio que tengo de difusión y clarificar que la psicología positiva no es positivismo. Al contrario, es siempre mantenernos desde el bienestar y todas las emociones son válidas, todas las emociones son importantes. No hay buenas ni malas, entonces siempre me robo para poder mencionar. En eso me he especializado, he tenido la oportunidad de trabajar desde la educación positiva, acompañando a varias instituciones, desde la parte de guarderías hasta la parte universitaria. He tenido la oportunidad de dar varias capacitaciones en educación positiva, porque la psicología clínica luego es poder llevarle a varios espacios, organizaciones, a varias instituciones, todo lo que tiene que ver con la salud mental. Como justamente hablaban hace un ratito, los psicólogos organizacionales están promoviendo mucho el bienestar dentro de la organización y entonces buscan ahora psicólogos clínicos para que seamos justamente las personas que podamos promover ese bienestar internamente. Entonces he tenido la oportunidad de promover eso en varios espacios, en varias empresas. Juan Martín, perdón, un ratito, por favor, Juan Martín y Raquel, les pido que silencien sus micrófonos. Perdón. Ay, sí, perdón. Gracias. Gracias, chicos, gracias. Y bueno, luego, ya compartiendo la segunda pregunta que me la pasaron previamente, yo les quería decir que, bueno, dentro de un espacio clínico, siempre es importante llegar al consultorio y preparar. ¿Qué preparamos? Preparamos absolutamente todo. Preparamos el material, preparamos la sesión, organizamos el espacio. Nuestros consultorios, de hecho, están en el edificio Medval. Y entonces, con el equipo que tenemos, lo que hacemos siempre es hacer una preparación previa. Cada una de las sesiones, si son sesiones individuales, presenciales o virtuales, requieren una organización. Tenemos nosotros que hacer de organización y entonces esto también es importante nosotros poder psicoeducar al consultante, a la persona, porque no es solamente
y acompañar en lo que se vengan terapéutico, y ustedes como estudiantes que van a ir también a sus espacios clínicos, a sus propios procesos, siempre invítense a llevar con una claridad de cuál es el objetivo terapéutico que llevo a tener mi proceso. Que luego les menciono justamente es como ir limpiando la casa, entonces me voy al baño, luego a la sala, luego, entonces es importante tener un objetivo terapéutico porque así también tú vas haciendo un análisis de eso y también el psicólogo va teniendo también una claridad y tú también como consultante vas teniendo una claridad de hacia dónde vas. Entonces, bueno, eso es súper valioso, importantísimo en la vía del profesional en la rama. ¿Qué más es importante? Nosotros hacemos o desde que nacimos, siempre hemos hecho actividades comunitarias. Lo dejamos de hacer cuando nos pasamos acá a Medval, pero antes los consultorios daban a la calle externa una parada y lo que hacíamos siempre es acciones comunitarias gratuitas. Entonces, una de ellas es justamente estos papelitos de llévate una sonrisa. Lo poníamos a las 9 de la mañana que ingresábamos, 10 de la mañana ya estaban vacíos y teníamos que volver a poner. Entonces, los pasantes que nos acompañaban en ese tiempo y también la persona que nos acompañaba en la administración, constantemente hacía este flujo de cambio, porque la intención es que nosotros promovamos siempre nuestro tema de no solamente en organizaciones, sino también en la vida comunitaria. La supervisión es súper importante, es algo que también nosotros hacemos desde la clínica. Es importante tener al menos una vez al mes este espacio para poder conversar con los profesionales del equipo o profesionales externos si es que vas a estar con tu consultorio privado o individual, que organices un espacio, un encuentro en el que tú te puedas organizar y hacer supervisión, que esto es básico. Lo hacíamos de manera actual y hoy por hoy mantenemos de psicología positiva, que nosotros, bueno, con un grupo de psicólogas nos reunimos igual una vez al mes para poder, voy a yo silenciar también, no puedo. Ya. Lo que nosotros hacemos es reunirnos una vez al mes y constantemente leemos libros. Entonces nos reunimos, es casi un book club de psicología positiva en el que nos reunimos a leer y seguimos nutriéndonos, fortaleciendo también nuestra profesión. ¿Qué también yo hago? Me encanta dar justamente estos talleres a organizaciones, a capacitaciones. He tenido la oportunidad de formar en varios espacios bueno, aquí, por ejemplo, puse uno que nosotros diseñamos un programa de psiconutrición. Tuvimos 6 cortes. Ahorita ya estamos en stop porque ya cumplimos, digamos, con esa base. Pero las capacitaciones las hacemos constantemente y hemos realizado también algunas cortes sobre educación positiva. La última la desarrollamos justamente en la Universidad de San Francisco con el grupo IDEA, en el que se han ido formando docentes desde preescolar hasta universitarios para conocer justamente cómo se puede aplicar la psicología positiva en el ámbito educacional, en el ámbito académico. Y me encanta porque soy súper creativa dentro de mi ha sido también la creación y promoción de material psicoterapéutico. Así que aquí les presento algunos de nuestros diseños. Actualmente nuestro journal de gratitud lo hemos tenido ya en 2 ocasiones sold out. Entonces, bueno, ahí les dejaba solamente como una invitación a que también vayan pensando que la psicología clínica no solamente se tiene que quedar en el consultorio, sino que se puede promover de muchas maneras. Entonces, bien, estos muñecos, los muñecos sexuados, los hemos vendido a ONGs que justamente los tenemos de diferentes tamaños, de diferentes etnias, géneros, justamente para promover educación sexual. Y si es que en algún momento lo necesitan también para sus consultorios, me pueden buscar, con mucho gusto les puedo aportar. Y eso era un poco los que le quería compartir. Muchas gracias. Stephanie. Muy interesante también lo que nos acabas de contar, gracias. Y por último, vamos a escucharle ahora a Laura Salvador, nuestra psicóloga educativa. Pablo Ortiz, por favor, te pido silenciar tu micrófono. ¿Pablo? Sí, perdón. Gracias.
María Belén, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Te escucha. No, perdón, no María Belén, Yo sí, Laura, yo me presenté. confundí. Perdón, Laura Salvador, tal vez estás por ahí, ¿nos escuchas? Mm, No sé, seguramente se desconectó, no sé qué pasó con Laura. Pero bueno, mientras tanto, aprovecho María Belén que estás todavía aquí. Tengo una pregunta para ti. Claro. A ver, dice, soy estudiante de Derecho y desde hace algún tiempo me interesa profundamente la psicología jurídica. Ujú. Quisiera consultarte si conoces otras áreas en las que se pueda aplicar el derecho dentro del campo de la psicología. Además, Ok. me gustaría saber tu opinión sobre las oportunidades que existen en el país para desarrollar investigación en este ámbito. Ok, justamente el área del derecho y la psicología jurídica es la combinación de estas dos, ¿cierto? Entonces, si tú estás estudiando abogacía y te interesa una maestría o alguna especialidad que tenga que ver con psicología jurídica criminológica, sí lo vas a poder hacer. Probablemente sí vas a tener que nutrirte un poco más en términos propios de psicología, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay una rama interesante que es estudiar, investigar justamente cómo las leyes, que ya sea que estén en constitución, derechos humanos, etc., afectan la conducta de las personas. Ese es un gran campo de estudio porque, claro, tú como abogado me puedes dar tu visión, no me puedes decir, María Belén, está estipulado yo no sé mucho de leyes, pero me voy a inventar, está estipulado en la Constitución que si tú robas N cantidad de dinero, te vas preso. Esa ley que está ahí, que es de tu área, que tú te vas a encargar de explicarme, me dices a mí y automáticamente mi conducta va a cambiar y por lo menos me voy a pensar si robo o no robo N cantidad de dinero para no irme a la cárcel, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, yo que trabajo mucho con abogados, abogadas, que son generalmente los que me mandan el tema para hacer el perfil victimológico de la persona, vamos de la mano porque tú, abogado, abogada, me vas a explicar cómo está en términos legales la situación, ¿cierto? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué reparación del daño queremos? Y con base a eso yo puedo hacer mis perfiles. En Ecuador, tristemente, como se les mencioné hace un ratito, el área está muy verde todavía. Hay muchas cosas que hacer. El problema es que a veces no hay la oportunidad para hacerla porque algunas instituciones, judicaturas, defensoría, todas estas sí te ponen un poco de trabas. Pero se puede hacer, o sea, yo les digo, no se desmoralicen y trabajen en esta área que es tan necesaria y que van de la mano las dos, ¿eh? Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, María Belén. Gracias. Chicos, escríbanme si tienen alguna otra pregunta o si quieren levantar la mano y hacerla directamente, son más que bienvenidos. Nos quedan unos pocos minutos. No sé si Laura Salvador se conectó otra vez. No la tenemos aquí. Bueno, voy a esperar. Aquí me llega una pregunta también. Dice, hola, me gustaría preguntarle a Stephanie si los psicólogos clínicos también se involucran en temas como el Alzheimer o el autismo. Claro que sí, de hecho sí podemos aportar, trabajar, obviamente nos podemos ir formando también. La psicología clínica es una rama, bueno, la psicología en general es tan amplia que nos podemos ir formando para cada uno de los temas específicos, ¿no? Entonces, si es que te interesa esto, pues ya específicamente puedes seguir una especialidad en neuropsicología que podría aportarte también para este tema. Luego, podemos hacer también como grupos de apoyo para los familiares. Pasa mucho que se forman o nos formamos en específico o en algún trastorno específico, pero luego el trabajar con los familiares es un requerimiento muy importante, muy necesario dentro de lo que hacemos. Entonces sí, claro que sí lo podemos hacer. Gracias, Stephanie.
Tal vez alguna última pregunta, chicos. Bueno, parece que no. Nuevamente les agradezco a todos por estar aquí y muchas gracias a nuestros 4 ponentes por acompañarnos hoy y por darnos esta visión tan inspiradora de lo que hacen en su día a día. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, un excelente día. Chao, gracias. Igualmente, gracias por la invitación.